ahora en el programa vamos a hablar de nanotecnología y como siempre lo hacemos con el doctor Galo Soler Ilia. Galo, ¿por qué no hablamos de pinturas que matan bacterias? O sea, la nanotecnología permite producir pinturas que matan bacterias. Explícame. Bueno, justamente la nanotecnología tiene ese tipo de productos avanzados que a lo mejor son un poquito más caros, pero que cumplen funciones muy importantes. Si vos tenés un hospital en el cual la gente se te puede enfermar porque está internado un largo tiempo y se puede contaminar con bacterias, es bueno tener paredes, por ejemplo, que no admitan el crecimiento de bacterias o superficies. Entonces, se crean pinturas, se sabe que, por ejemplo, los metales, la plata, sí, la plata metálica, cuando es pequeñita, destruye las membranas celulares, las paredes celulares de bacterias. La plata libera iones plata, y esos iones plata van a pegarse contra las proteínas de la pared celular y la rompen, le hacen agujeros y la bacteria muere. Entonces esto ha sido utilizado en algunos productos antiinfecciosos y se puede incorporar en pinturas como un nuevo principio activo. Una pintura, si vos te fijás, cuando vas inocentemente a comprar un balde de pintura y pintás y estás muy contento, es un artilugio tecnológico muy complejo, porque la pintura tiene que secarse en un determinado tiempo, tiene que autonivelarse, tiene que dar su color, tiene un montón de propiedades, 30, 40 componentes tiene una pintura como mínimo. Ajá. A esos componentes se le puede agregar un componente más nanoestructurado, que son generalmente estas partículas de plata, que lo que le hace es que las bacterias no puedan crecer. ¿Esto fue desarrollado en el INTI? Esto fue desarrollado en el INTI, en Argentina. Se ha aprobado, se ha patentado, se está haciendo una patente internacional también. Y también hay otras compañías mundialmente que lo hacen. Lo interesante de esto es que los científicos, los tecnólogos del INTI, lo que hicieron fue desarrollarlo con un fin social. Eso es muy interesante, está en la revista del INTI de 2010, sí, lo pueden ver el reporte. Es algo que tiene mucho futuro y que es un desarrollo nacional muy interesante. Se llama Galo Soler Ilia, es columnista de este programa Científicos de Industria Argentina y nosotros seguimos así. La Fundación Argentina de Nanotecnología fomenta la promoción del desarrollo de la infraestructura humana y técnica del país y financia proyectos que concluyan en productos y procesos nanotecnológicos. Siglos atrás fue motivo de grandes batallas y largos viajes a Oriente. Hoy, bajo el ojo implacable de nuestro microscopio electrónico de barrido, la pimienta nos muestra su cara más desconocida. A 200 aumentos, la superficie sin cáscara de este grano de Piper nigrum parece un planeta de brasas ardientes. Pero si nos acercamos hasta llegar a los 100.000 aumentos, todo cambia. La sencilla pimienta blanca se transforma en una nebulosa de una galaxia lejana. Y más cerca todavía, recorremos el paisaje rocoso y seco de un planeta extraño. A poca distancia de este mundo, encontramos otro enorme planeta partido al medio, listo para ser explorado. Es otro grano de pimienta, pero este nos muestra a 50.000 aumentos su tesoro más preciado, el embrión de donde saldrá una nueva planta. Después de haber conocido los universos ocultos de la pimienta, nos alejamos sin haber estornudado ni siquiera una vez. Vamos a hablar ahora en Científicos de Industria Argentina con la doctora Constanza Ceruti. Constanza, ¿está bien decir antropóloga de altura, antropología de altura, arqueología especializada en la altura? ¿Cómo hay que decir exactamente? En realidad, esta es una sorpresa, digamos, que para este contexto de TED se haya considerado el tema de la antropología de altura. Habitualmente se conoce mi trabajo relacionado con la arqueología de alta montaña, es el estudio de los santuarios de la civilización inca a más de 5.000 metros en los Andes, pero a mí también me interesa el fenómeno de la montaña sagrada más ampliamente, ¿no? Montaña sagrada. Montañas sagradas. ¿Qué es la montaña sagrada? Bueno, en casi todos los rincones de nuestro planeta y en distintas etapas de la historia, los pueblos han visto a las montañas como lugares de referencia para acercarse a lo trascendente. En algunos casos ellos veían en las cumbres de las montañas como moradas de dioses, como era por ejemplo la cosmovisión grecolatina. En otros casos la montaña en sí misma era una deidad a la cual se rendían ofrendas
como el caso de los andinos, ¿sí? Bueno, este tipo de comparaciones y demás es hacia donde mi interés de investigación está yendo últimamente, por eso me gusta mucho, digamos, ampliarlo, no solo circunscribirlo a la arqueología, que sería el estudio de civilizaciones del pasado, sino también ampliarlo hacia lo que es antropológico en general. Debe haber habido, me lo imagino desde afuera, ahora lo voy a corroborar contigo, un punto singular en tu trayectoria profesional y personal, que fue el codescubrimiento de las momias. ¿Querés, en lugar de que lo describa yo, querés describir vos si ustedes planificaron eso, si se sorprendieron con el encuentro, de qué momias estamos hablando y además cómo fue? ¿Cómo no? Bueno, estamos hablando de los niños del volcán Llullayaco. No son las únicas momias que hemos descubierto. Correspondería quizás contar que antes de encontrar a estos niños habíamos trabajado en el Nevado de Quéhuar y habíamos hecho un rescate. ¿Dónde está? Está también en la provincia de Salta, en el norte argentino. El rescate de los restos de una doncella de época inca que habían sido profanados por buscadores de tesoros con dinamita, ¿no? Entonces habíamos hecho un rescate de esos restos y un estudio posterior para poder entender la ceremonia que les dio origen. Esto fue un mes antes del descubrimiento de los niños de Llullayaco, que ocurrió en forma, digamos, inesperada, pero a la vez muy oportuna. Nosotros no sabíamos que los íbamos a encontrar. Y la campaña del volcán Llullayaco se planificó junto con el doctor Johann Reinhardt, se pidieron los permisos a la Dirección de Patrimonio Cultural de Salta y se contó con este aval de la National Geographic Society por tratarse del sitio arqueológico más alto de todo el mundo, que está en territorio argentino en la provincia de Salta. Eso es lo que nosotros sabíamos de esta montaña a la que nos dirigimos para hacer un estudio en profundidad, no solo de la cumbre, sino también de las laderas, de la base, etcétera. Y en el marco de esta campaña científica, digo afortunadamente, se produce el descubrimiento de los niños, que son 3 momias, 3 cuerpos congelados de individuos de época inca, de aproximadamente entre 6 años y 15 años de edad. Son consideradas las momias mejor conservadas que se conocen hasta la fecha. Ahora, ¿te debes acordar de la fecha que fue esto? Sí, fue en marzo del 99. Marzo del 99. Ahora, al margen de hablar específicamente de tu trabajo, subiendo y escalando montañas y etcétera, contame el día, porque ustedes presumían que podrían encontrar algo o fue totalmente casual. En realidad, en la alta montaña uno nunca puede tratar de anticiparse a lo que los incas hicieron. Hay montañas muy altas, como el volcán Piscis o el Aconcagua, que también los hemos escalado, que no tienen vestigios en la cumbre, ¿sí?, de ocupación inca, por distintos motivos, por presencia de glaciares, etcétera, distintas razones. Así que nosotros en el caso del volcán Llullayaco no estábamos seguros de qué íbamos a encontrar. Por otra parte, está también el factor de toda esta intervención que han tenido las montañas en muchos casos entre comienzos del siglo XX y la década del 70, con este intenso huaqueo y profanación que se ha dado por buscadores de tesoros. Por lo tanto, cuando el arqueólogo empieza a trabajar tampoco sabe realmente con qué se va a encontrar hasta que no avanza en su excavación. El día concreto no fue un solo día, fueron varios días. Nosotros en la cumbre del volcán Llullayaco estuvimos casi 2 semanas, viviendo permanentemente a 6.700 metros. Acampamos a 6.600, todos los días subíamos los últimos 100 metros hasta la cumbre. Parte de lo que fue, digamos, la tarea propiamente de excavación, hubo primero todo un relevamiento arquitectónico, prospectivo, etcétera. Se hicieron una cantidad de cosas antes de iniciar los sondeos, que son característicos de la tarea del arqueólogo, y encontrarnos con las primeras evidencias de que eventualmente los incas habían considerado la montaña tan sagrada como para ser la ofrenda de un niño, ¿no? ¿Cuántas personas eran en la expedición junto contigo? Inicialmente fuimos un grupo de 14 personas, pero en lo que fue la etapa de trabajo en la cumbre quedamos solamente 9. Por distintos motivos, principalmente, algunos de las personas que nos acompañaban, montañistas locales, no tenían más vacaciones, tenían que volver a sus casas, etcétera. Hubo una persona que era un fotógrafo que tuvo un edema cerebral y pulmonar complicado y hubo que evacuarlo también, y también hubo una tormenta importante, o sea que hubo varios factores que generaron que el grupo quedó bastante reducido en el trabajo final que estuvimos y tuvimos el privilegio de participar. Ahora, esto es 1999. Sí. ¿Las momias datan aproximadamente, ustedes estiman, de qué época? Son de aproximadamente 500 años de antigüedad, corresponden a la civilización... Estamos hablando de 1400, 1400 y tantos, 1500. Sí. Ahora, ¿cómo llegaron los incas hasta ahí? Los incas, en lo que fue su expansión cultural, llegaron en cuanto a territorio hasta Ecuador, sí, y en realidad hasta el sur de Colombia, en lo que sería el norte del Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones del sol, y hacia el sur llegaron hasta Chile, al centro de Chile, y ocuparon gran parte del noroeste argentino.
Dentro de esa ocupación intensa que ellos hicieron, también eligieron las montañas más altas, en algunos casos para sus santuarios, sus lugares de máxima sacralidad. O sea, pero lograron acceder hasta ahí. Estamos hablando de 6.600, 6.700 metros. Sí, una verdadera es una hazaña. proeza, lo es hoy para cualquier... Para los montañistas modernos. Claro, así que me imagino lo que debe haber sido 500 años hacia atrás. De hecho, los incas son el primer grupo en la historia de la humanidad que supera la barrera de los 6.000 metros. Ajá. Y no se repitió esa hazaña, sí, que los incas fueron a varias montañas superiores a 6.000 metros. Eso recién se dio nuevamente en el montañismo moderno en el siglo XX, no antes. Hacemos una pausa ahora con la doctora Constanza Ceruti e inmediatamente después volvemos aquí en Científicos Industria Argentina. Después de la pausa seguimos conversando con Constanza Ceruti sobre el hallazgo de los niños incas enterrados en la montaña de Llulayllaco. Y viajamos a Mar del Plata para conocer cuál es la importancia de saber la edad del agua. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET. Argentinos en las cosas. La lucha contra el terrorismo de Estado. Noche y niebla por Rodolfo Matarolo. Los libros de Le Monde Diplomatique. Pídalo en su kiosco. ANSES. Con cada argentino, siempre.